Hay historias que creemos nuestras, pero no lo son del todo. Patrones que repetimos sin entender por qué. Relaciones que parecen seguir el mismo guión, una y otra vez. Decisiones que sentimos propias, pero que, en el fondo, parecen surgir de un lugar más antiguo, más profundo, más ajeno. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo tu vida, o si estás continuando una historia que comenzó mucho antes de que nacieras? Carl Jung intuía algo inquietante: la psique humana no empieza contigo. No eres una hoja en blanco. Eres, en muchos sentidos, un heredero. No solo de rasgos físicos o culturales, sino de experiencias no resueltas, de emociones reprimidas, de traumas que nunca encontraron expresión. Como si dentro de ti habitaran voces silenciosas, ecos del pasado, presencias invisibles que susurran decisiones, miedos y deseos. A esto, hoy lo llamaríamos el inconsciente familiar. Imagina un árbol. No el que ves en la superficie, sino uno subterráneo. Un sistema de raíces que se entrelazan, se superponen, se transmiten nutrientes, pero también heridas. Cada generación no solo recibe vida, también recibe cargas. Secretos no dichos. Duelo no elaborado. Abandonos que nunca se lloraron. Violencias que se ocultaron bajo el silencio. Y lo más inquietante es esto: lo que no se resuelve, se repite. Se manifiesta como ansiedad sin causa aparente, como miedo al abandono, como autosabotaje, como relaciones que reflejan heridas que no parecen tener origen en tu propia historia. Es como caminar por un laberinto sin saber que alguien más trazó sus muros. Pero aquí es donde surge la pregunta crucial, la que puede transformar por completo tu vida. ¿Es posible liberarse de lo que no elegiste? ¿Se puede romper con esas lealtades invisibles que te atan a historias que no viviste, pero que sigues repitiendo? En este video vas a descubrir cómo los traumas pueden transmitirse de generación en generación, cómo operan estas dinámicas en tu vida cotidiana, y, lo más importante, cómo empezar a hacer consciente lo inconsciente para dejar de vivir en automático. Porque tal vez, el primer paso para ser libre no es cambiar tu vida, sino comprender de quién la estás viviendo realmente. Imagina por un momento que tu vida no comienza contigo, sino mucho antes. Que cada emoción intensa que no logras explicar, cada miedo irracional, cada patrón que se repite, es una huella que alguien dejó antes de que tú existieras. No como una historia que recuerdas, sino como una sensación que habitas. En la psicología de Carl Jung, esto se acerca a lo que entendemos como complejos, núcleos emocionales cargados que viven en el inconsciente y que, sin darnos cuenta, toman el control de nuestras decisiones. Pero cuando estos complejos no nacen solo de tu experiencia, sino de la historia familiar, entramos en un territorio más profundo, el inconsciente familiar. Es como si dentro de ti vivieran fantasmas. No en un sentido literal, sino simbólico. Presencias psíquicas formadas por traumas no resueltos, duelos no elaborados, secretos ocultos. Ahora pregúntate con honestidad: ¿hay patrones en tu familia que se repiten generación tras generación? Historias de abandono, de fracaso, de relaciones dolorosas que parecen seguir el mismo guión. ¿Sientes a veces emociones intensas que no encajan del todo con tu propia historia? Tal vez no son completamente tuyas. El inconsciente no distingue entre lo vivido y lo heredado simbólicamente. Si una experiencia fue lo suficientemente intensa, una pérdida, una traición, una violencia, y no pudo ser procesada, queda abierta, como una herida que busca cerrarse a través de las generaciones. Y ahí apareces tú. Sin saberlo, puedes estar intentando resolver algo que comenzó en la vida de tu abuelo, o incluso antes. Repitiendo decisiones, atrayendo situaciones, encarnando roles que no elegiste conscientemente. Es lo que algunos llaman lealtades invisibles, una fidelidad inconsciente al sistema familiar. Como si una parte de ti dijera: si ellos no pudieron sanar esto, yo tampoco tengo derecho a hacerlo. ¿Te has sentido atrapado en una historia que parece más grande que tú? Aquí es donde la metáfora del árbol cobra sentido. No eres solo la rama visible. Eres también la raíz. Y las raíces no solo nutren, también transmiten. Pero hay algo clave que debes entender: estos fantasmas no buscan destruirte.
Buscan ser vistos. Porque lo que permanece en la oscuridad se repite, pero lo que se hace consciente puede transformarse. Y tal vez, sin darte cuenta, tú no eres solo el heredero de una historia, sino también quien puede ponerle fin. Hay algo profundamente incómodo en aceptar esto, pero también liberador. Muchas de las decisiones que tomas no nacen de tu libertad, sino de tu necesidad de pertenecer. Desde que eres niño, tu psique aprende una regla silenciosa: para ser amado, debes parecerte a los tuyos. No solo en lo que haces, sino en lo que sientes, en lo que crees, y, muchas veces, en lo que sufres. El problema es que esta lealtad no siempre es consciente. Se instala en lo más profundo, en ese territorio donde habitan los arquetipos familiares, donde se forma la imagen del padre, de la madre, del clan. Y desde ahí, comienza a moldear tu identidad. Ahora detente un momento y pregúntate: ¿a quién podrías estar siendo leal sin darte cuenta? ¿Hay alguien en tu familia cuyo dolor, de alguna forma, estás repitiendo? ¿Te has encontrado viviendo situaciones que, en el fondo, se parecen demasiado a las de tus padres o abuelos? Esto no es casualidad. En términos junguianos, podríamos decir que hay una identificación inconsciente con ciertos contenidos de la psique familiar, especialmente con aquello que quedó reprimido, con la sombra no integrada del sistema. Porque la sombra no solo es individual, también es heredada. Si en tu familia hubo abandono, alguien puede cargar con el rol de el abandonado. Si hubo traición, alguien puede encarnar al que traiciona o al que siempre es traicionado. Si hubo silencio, alguien puede vivir incapaz de expresar lo que siente. Y ese alguien podría ser tú. Pero aquí viene lo más profundo. Muchas veces, repetir el dolor es una forma de amor. Sí, de amor inconsciente. Como si una parte de ti dijera: prefiero sufrir como ellos, antes que ser diferente y quedar fuera del sistema. Porque sanar, en ciertos niveles, implica romper la identificación. Implica dejar de cargar con lo que no te pertenece. Y eso, para la psique, puede sentirse como una traición. ¿Te has saboteado justo cuando estabas a punto de hacer algo diferente en tu vida? ¿Has sentido culpa al intentar salir de ciertos patrones familiares? Como si avanzar implicara dejar atrás algo o a alguien. Eso es la lealtad operando. Pero aquí es donde aparece una verdad incómoda y poderosa. No puedes ser libre si sigues siendo fiel a lo que te hiere. Romper estas lealtades no es rechazar a tu familia. No es negar tu origen. Es, en realidad, un acto más profundo: tomar lo que te dieron y transformarlo. Es dejar de repetir la historia para empezar a escribirla. Porque tal vez, pertenecer no significa cargar con el dolor del pasado. Tal vez, significa tener el coraje de sanarlo. Esperamos que este contenido se convierta en una luz en tu camino de desarrollo y superación. En Arquetipo Esencial, queremos construir una comunidad que despierte, que día a día logre crecer y construir su mejor versión, porque te lo debes a ti, porque queremos que inspires a los demás con tu ejemplo. Ayúdanos a difundir el mensaje con tu poderoso like, comentando tus impresiones y experiencias, suscribiéndote al canal y compartiendo el contenido con aquellas personas que necesitan escucharlo. Contamos contigo para seguir creciendo juntos. Hay un momento en todo proceso de transformación en el que ya no puedes seguir mirando hacia otro lado. Un instante silencioso, casi imperceptible, donde algo dentro de ti comienza a decir: esto que estoy viviendo no empezó conmigo. Y en ese momento, algo cambia. Porque en la psicología de Carl Jung, no hay verdadera transformación sin un acto esencial: hacer consciente lo inconsciente. Ese es el umbral de la individuación. El punto exacto donde dejas de ser un personaje dentro de una historia heredada y comienzas a convertirte en el autor de tu propia vida. Pero no te equivoques, este no es un camino cómodo. Hacer consciente lo invisible implica mirar de frente aquello que tu sistema familiar evitó durante generaciones. Implica entrar en ese bosque interno donde habitan las emociones reprimidas, los secretos no dichos, las heridas que nadie quiso nombrar. Ahora pregúntate: ¿qué temas están prohibidos en tu familia? ¿De qué no se habla? ¿Qué emociones fueron rechazadas,
castigadas o ignoradas. ¿Quién tuvo que callar para que el sistema siguiera funcionando? Ahí está la puerta. Porque lo que se silencia en una generación, se expresa en la siguiente. Y muchas veces, se expresa a través de ti. La individuación, en este contexto, es un acto de profunda responsabilidad psíquica. No solo contigo, sino con todo el sistema del que provienes. Es atreverte a ver lo que otros no pudieron ver. A sentir lo que otros no pudieron sentir. A nombrar lo que fue enterrado. Y aquí aparece la sombra. No como algo negativo, sino como aquello que fue excluido. Lo que no encajaba. Lo que el sistema consideró inaceptable. Puede ser rabia, tristeza, deseo, vulnerabilidad o incluso talentos y aspectos luminosos que nunca tuvieron espacio. ¿Has sentido que hay partes de ti que no puedes mostrar? ¿Sentido que hay emociones que te incomodan tanto que prefieres evitarlas? ¿Sentido que hay una versión de ti que vive reprimida, esperando ser reconocida? Esa es tu sombra llamando. Y al integrarla, no solo te liberas tú, también liberas a quienes vinieron antes. Porque rompes el ciclo. Porque dejas de actuar automáticamente lo que otros no resolvieron. Pero hay algo importante que debes comprender. Hacer consciente no significa culpar. No se trata de mirar a tu familia con juicio, sino con comprensión. Ellos también fueron portadores de historias que no eligieron. También estuvieron atrapados en sus propios laberintos. La verdadera transformación ocurre cuando puedes decir, esto viene de mi historia, pero no define mi destino. Y en ese instante, algo se reordena dentro de ti. Ya no reaccionas igual. Ya no eliges desde el mismo lugar. Ya no necesitas repetir para pertenecer. Empiezas, poco a poco, a elegir desde la conciencia. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera libertad. Comprender es el inicio, pero no es suficiente. Puedes reconocer patrones, identificar heridas, incluso ver con claridad de dónde vienen muchas de tus reacciones, y aún así, seguir repitiéndolas. Porque el verdadero desafío no es ver el laberinto, es atreverse a salir de él. Romper un patrón heredado implica ir en contra de una inercia psíquica que lleva años, incluso generaciones, repitiéndose. No es solo un cambio de comportamiento, es una reconfiguración profunda de tu identidad. Y eso genera resistencia. Ahora mírate con honestidad. ¿En qué momentos, aun sabiendo lo que te hace daño, vuelves a lo mismo? ¿En qué relaciones repites dinámicas que ya reconoces como dolorosas? ¿Dónde eliges lo familiar, aunque te lastime? Ahí es donde el ciclo sigue vivo. El inconsciente siempre prefiere lo conocido, incluso si es doloroso. Porque lo conocido da una ilusión de seguridad. Romper el ciclo, entonces, se siente como entrar en territorio desconocido, como abandonar un guión que, aunque te limita, también te define. Y aquí aparece una de las claves más importantes del proceso de individuación. La capacidad de sostener la incomodidad sin regresar al patrón. Porque sanar no es un evento, es una práctica. Es elegir distinto, una y otra vez. Es decir no donde antes decías sí. Es poner límites donde antes te abandonabas. Es expresar lo que sientes donde antes callabas. Y al hacerlo, algo profundo ocurre. El sistema interno comienza a reorganizarse. Las viejas lealtades pierden fuerza. Los complejos empiezan a disolverse. La sombra, poco a poco, deja de actuar en automático y se integra. Pero este proceso requiere algo fundamental, responsabilidad consciente. No puedes cambiar lo que heredaste, pero sí puedes decidir qué haces con ello. Esa es tu verdadera libertad. No eres responsable de la herida, pero sí de tu sanación. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Qué pasaría si fueras la primera persona en tu linaje en hacerlo diferente? La primera en elegir relaciones sanas. La primera en poner límites claros. La primera en dejar de huir o de perseguir. La primera en romper el silencio. No solo cambiaría tu vida, cambiaría la historia. Porque cada acto de conciencia que tienes no se queda en ti. Resuena. Se expande.
Reescribe el guión invisible que antes parecía inmutable. Tal vez por eso este camino da tanto miedo. Porque no solo te transforma a ti, te convierte en un punto de inflexión. Y aunque a veces se sienta solitario, también es profundamente significativo. Porque en el momento en que eliges sanar, dejas de ser solo el heredero de una historia, y te conviertes en quien la transforma. Hay una verdad silenciosa que atraviesa todo lo que has escuchado hasta ahora, y que, si la permites entrar realmente en tu conciencia, puede cambiar la forma en que entiendes tu vida para siempre. No todo lo que sientes te pertenece. Durante años, tal vez has cargado emociones que no logras explicar. Has repetido patrones que prometiste romper. Has sentido que, por más que lo intentas, hay algo en ti que te arrastra de vuelta al mismo lugar, como si una fuerza invisible dirigiera tus pasos. Y ahora sabes algo distinto. Sabes que dentro de ti no solo habita tu historia, sino muchas historias, voces antiguas, experiencias no resueltas que encontraron en ti una forma de continuar. Pero también sabes algo aún más importante. No estás condenado a repetirlas. Porque en el momento en que haces consciente lo inconsciente, dejas de ser un canal pasivo, y te conviertes en un agente activo de transformación. Y eso cambia todo. Tal vez no puedas borrar lo que ocurrió antes de ti. Tal vez no puedas entender completamente cada herida que atraviesa tu linaje. Pero sí puedes hacer algo profundamente poderoso. Puedes elegir qué historia continúa, y cuál termina contigo. Y esa elección no ocurre una sola vez. Ocurre en lo cotidiano. En cada límite que decides poner. En cada emoción que eliges sentir en lugar de reprimir. En cada vez que te detienes, antes de reaccionar como siempre lo has hecho. Ahí, en esos pequeños actos, es donde se rompe el ciclo. Ahora quiero dejarte con una pregunta, no para que la respondas rápido, sino para que la habites. ¿Qué parte de tu historia estás listo para dejar de repetir? Tal vez la herida de abandono. Tal vez el miedo al rechazo. Tal vez la necesidad de aprobación. Tal vez el silencio que nunca te permitió ser tú mismo. Sea lo que sea, reconocerlo ya es el primer acto de libertad. Porque la conciencia no elimina el pasado, pero sí evita que siga controlando tu futuro. Y si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que algo dentro de ti hacía eco, es porque, probablemente, estás listo para mirar más profundo, para cuestionar, para comprender y, sobre todo, para transformar. Si este video te ayudó a ver algo que antes no podías ver, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y compartas este contenido con alguien que también pueda estar repitiendo una historia que no le pertenece. Y en los comentarios, me gustaría leerte. ¿Qué patrón sientes que has heredado y estás dispuesto a transformar? Porque a veces, basta con que una sola persona tome conciencia, para que toda una historia comience a cambiar. Te invitamos a ver el video donde exploramos las ideas de Carl Jung acerca de cómo evitar caer en la trampa de la victimización, haciendo clic en la pantalla final que aparece ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!